Bienvenido a este nuevo video. Para esta ocasión vamos a hablar sobre aspectos muy generales, básicos e introductorios sobre lo que es HTML. Recuerda, estamos en el curso de desarrollo web y este va a ser un pequeño video de introducción para hablar sobre lo que es este lenguaje de marcado de etiquetas. Yo para esta actividad tengo abierto el Visual Studio Code y en el escritorio voy a crear una carpeta llamada Introducción para hablar sobre HTML. No le voy a poner tildes, no le voy a poner espacios, palabras separadas. Vamos a abrir esta carpeta y dentro de la estructura del explorador aquí a la izquierda vamos a crear nuestro primer archivo y lo vamos a llamar index.html. Recordemos siempre la extensión tiene que ser escrita correctamente para que el intérprete de código sí pueda reconocer en qué lenguaje vamos a trabajar y cuáles son las sugerencias y las correcciones que éste tiene que hacer sobre lo que nosotros escribamos. Bien, vamos a escribir HTML y particularmente la versión 5, para eso ponemos 2.5 y la abreviación de sugerencia que nos va a dar el Visual Studio Code nos va a permitir escoger de esta lista y presionar tabulador o simplemente haciendo clic con el mouse se nos va a armar esta estructura básica de un documento HTML que ya lo hemos visto en otros videos. Bien, vamos a reconocer algunas partes fundamentales que tiene un documento con esta extensión. Lo que primero le vamos a tener que indicar es una pequeña porción de código, un fragmento de texto, es una etiqueta, ya vamos a ir profundizando sobre estos conceptos, que me va a determinar el formato del archivo que se está procesando. Es decir, la etiqueta doctype, así como está escrita, si yo pongo un poquitito de zoom, veo aquí que abro con el signo de exclamación e indico el formato en HTML. Esto le va a decir al navegador de su computadora o de tu dispositivo móvil, o sea cual fuera el recurso que está haciendo uso o consumo de la página que estás creando, que esto está escrito en ese formato, en HTML. Seguido viene una etiqueta HTML que es la que va a englobar todo el contenido del sitio, y si yo agrego un poquitito de tabulación acá de espaciado, entenderemos que dentro de la etiqueta HTML va a contener todo el cuerpo de nuestra página web, que se va a dividir en dos partes. Por un lado, una cabecera y por el lado alterno es un cuerpo. Bien, algo a tener en cuenta, sí, que aquí en la propiedad language o lang vamos a poner siempre en español si nuestro sitio está escrito con contenido que debe ser interpretado en español, con en si tiene que estar interpretado en inglés, y así con cada lenguaje en el cual estuviéramos trabajando presentando la información a nuestro usuario final, la etiqueta, el atributo language de la etiqueta HTML va a tener que estar configurado a tal fin. ¿Por qué? Porque esto es información relevante para la aplicación que va a consumir nuestra página web, ya sea, como siempre digo, nuestro dispositivo móvil o un navegador en nuestras computadoras. Bien, todo lo que vamos a ver acá va a ser superficial y va a ser básico, pero a medida que vayamos recorriendo los demás videos, vamos a ir aprendiendo más en profundidad cada una de las partes de esto. Les voy a adelantar que la etiqueta head les va a proporcionar datos a tu navegador para que interprete de manera correcta este HTML y le va a indicar, por ejemplo, con la etiqueta title, el título que se va a ver en la pestaña, ¿sí?, del navegador que estás usando o en la ventana, en la barra de título del navegador que estás usando. Acá, por ejemplo, vamos a poner introducción a HTML y vamos a guardar con control S. Hay otras etiquetas, sí, que van a formar parte del head que vamos a ir profundizando a medida que iremos avanzando. Pero hoy en particular nos vamos a concentrar en esta de aquí, en el body. El body es esencialmente el cuerpo de tu HTML.
es el cuerpo de lo que tu usuario final va a ver cuando visite una página cualquiera. Todo lo que se pinta en la ventana de tu navegador es lo que se encuentra en el body. Para este ejemplo, para este video, lo que vamos a hacer nosotros es incorporar algunas etiquetas básicas para poder mostrarte cómo va a ver el usuario final esto pintado en su navegador. Por ejemplo, vamos a crear una etiqueta H1 que vamos a poner un título en ella. Vamos a decir bienvenidos a este video. ¿Ok? Y le vamos a poner una carita. Bien, ¿qué es lo que yo estoy construyendo aquí? Si notarán, aquí hay un pequeño fragmento de texto que está encerrado entre los signos menor y mayor. Cada etiqueta está compuesta por el signo menor y mayor y el nombre de la etiqueta. Y las etiquetas al mismo tiempo van a tener un contenido escrito, que puede ser texto o puede ser otra etiqueta, ¿por qué no? Y luego va a venir acompañada de otra parte de la misma etiqueta, pero que hace o corresponde al cierre de la misma. Regularmente nos vamos a encontrar que la mayoría de las etiquetas que vamos a ir incorporando a nuestro HTML van a darse por una apertura y un cierre. Ahora, hay dos tipos de cierres. Y hay etiquetas que no tienen cierre necesariamente. Pero ya todo esto vamos a ir profundizando a medida que vamos a ir avanzando con los videos. Pero esta es la estructura básica, la idealización que te tienes que hacer de cómo construimos una etiqueta en HTML. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto de las etiquetas? Bueno, habíamos mencionado que HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Es decir, si yo busco aquí qué es HTML en el navegador, yo voy a encontrar aquí al costado una definición y dice de las siglas en inglés Hypertext Mark Language. Es decir, hace referencia a un lenguaje de marcado de estructuras a partir de textos. Esos textos corresponden a estas etiquetas, ¿sí? El texto al que hacemos alusión cuando hablamos del hipertexto es cómo construimos nosotros una página web a partir de simplemente escribir como si fuese que estuviéramos narrando una historia, ¿sí? Bueno, voy a borrar esta etiqueta porque esto no es válido, simplemente es una formalidad para entender la estructura. La etiqueta H1, que es lo que yo acabo de escribir acá, es una etiqueta que se usa fundamentalmente para títulos. Hay desde el tamaño H1 hasta el tamaño H6. Esto es un texto más pequeño, siendo H1 el tamaño más grande y, perdón, acá no era H2, era H6, ¿sí? H6 es el formato más pequeño para estas etiquetas que hacen alusión a que a títulos, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a utilizar como regla principal, vamos a aprenderlo en videos más adelante, pero hay un concepto llamado SEO que nos pide a nosotros que como regla general cada página HTML contenga uno y solamente una etiqueta H1 que hace referencia al título del contenido principal de nuestra página. En este caso yo voy a guardar nuestro sitio y para abrirlo me voy a dirigir directamente a su carpeta. Más adelante ya vamos a ver un plugin que nos va a permitir y nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de escribir código, que es el Live Server. Nosotros vamos a poder tener virtualizado de alguna manera una especie de servidor web, que lo que va a hacer es que cada vez que nosotros escribamos nuestro código y lo guardemos, automáticamente se vea reflejado el campo pintado de manera diferente en nuestro navegador. Pero para ejemplos prácticos de lo que es una introducción sin más conocimientos profundos del tema, nosotros para abrir nuestro sitio tenemos que ir a la carpeta
donde se encuentra almacenado el fichero y abrir directamente el archivo index.html en el navegador de nuestra preferencia. Yo particularmente estoy usando Google Chrome. Y esto de aquí es lo que yo acabo de escribir en el contenido de mi HTML. Notemos aquí que voy a escribir una etiqueta P y para ella le voy a agregar contenido. Voy a escribir la etiqueta y dentro voy a escribir lorem, signo de multiplicación y un 10. Y esto le va a decir la cantidad de párrafos que quiero que genere para pintar dentro de mi sitio. 10 va a ser mucho, vamos a poner solamente 3 de ellos y voy a presionar un Enter así como está remarcada la sugerencia de Visual Studio Code en donde nos dice Emit Abbreviation. Presionamos un Enter, este nos genera texto aleatorio, en este caso son 3 párrafos, y yo para no tener que correrme hacia los costados, Visual Studio Code me provee a mí de una forma de visualización donde lo que resta de código aquí al final a mi derecha, que yo no lo veo, lo pueda bajar para abajo sin alterar el código. Para eso presiono la combinación de teclas alternar Z, que lo que va a hacer es acomodar todo el texto de lo que yo tengo escrito en mi código hacia abajo en la ventana para que yo pueda leerlo por completo. De esta forma yo, por ejemplo, tengo seleccionado aquí mi etiqueta P y puedo ver dónde comienza y dónde termina. Guardamos esto y si nos vamos al navegador y refrescamos la página, esto es el texto que acabamos de agregar. Bueno, esto es una introducción de HTML. Lo que yo le voy a sugerir a ustedes a partir de ahora es que consulten la W3C, que es el consorcio que nos dice a nosotros cuáles son los estándares que tenemos que usar para HTML. Este es el sitio, se lo voy a dejar debajo en la descripción del video. Aquí particularmente entré sin querer a una subpágina del sitio oficial, pero esta es la página principal, ¿sí? La W3 School o World Wide Web 3 Consortium es el organismo que regula los estándares de HTML y la gestión de la Internet a partir de estas tecnologías. Si recurren a este sitio van a encontrar mucha información de primera mano de quienes dicen y sugieren cómo tenemos que hacer bien las cosas. Otro sitio que pueden utilizar es la W3 School, que contiene definiciones específicas para etiquetas, prácticas, tecnologías, entre otros, que ya vamos a ir recorriendo a medida que vamos avanzando. Pero por ahora y hasta aquí llega nuestra introducción a lo que es un archivo HTML y cómo visualizarlo a través de nuestro navegador. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar con HTML es que, por ejemplo, bueno, básicamente todo lo que nosotros vayamos a consumir hoy a través de navegadores web o inclusive de aplicaciones en nuestros dispositivos móviles que nos permitan visualizar contenido web, van a estar hechos o construidos a través de tecnologías HTML directamente o muy estrechamente relacionadas con esta. ¿Sí? Para este curso en particular, tú no vas a necesitar conocimientos previos específicos en lo que hace a desarrollo, diseño, programación, sino simplemente tendrás que ver estos videos, intentar replicar lo que estamos viendo y también poner en práctica tu curiosidad. ¿Sí? Lo importante es que una vez vistos estos videos, tú puedas acceder a los diferentes sitios que yo te puedo ir recomendando usar o que también puedas tener a disposición de primera mano buscando a través de Google o de cualquier otro buscador, que puedas investigar sobre las diferentes etiquetas que usamos dentro de un HTML y las tecnologías que están relacionadas al diseño y al desarrollo web. Por supuesto, te dejo el enlace de la w3.org y también la de W3 School, que son dos recursos que yo particularmente uso
mucho y recomiendo para que puedas expandir tu conocimiento. Vamos a realizar ejemplos en todos los videos, en la mayoría de ellos. Yo lo que te voy a pedir es que tú los tomes, intentes replicarlos y que intentes mejorarlos, que intentes agregarles más contenido, quitarle contenido, probar combinaciones de etiquetas y de cosas, ¿sí?, que puedas mostrar para tu usuario consumirlos a través del navegador, ¿sí? Otra aclaración que queremos hacer es que HTML no es un lenguaje de programación. Recordemos, es un lenguaje de marcado de etiquetas. Me permiten a mí, como lo dice, generar estructuras de cómo se contienen las cosas y no de cómo se comportan. Si ustedes aquí en su propio sitio abierto en el navegador hacen clic con el botón secundario del mouse y se van a la opción de inspeccionar o inspeccionar elementos, como lo dicen otros navegadores, aquí ustedes van a ver exactamente el mismo código HTML que ustedes tienen generado aquí. Bien, también después de esto y con los videos que iremos adelantando en el canal, vamos a ir aprendiendo sobre CSS y sobre JavaScript en algunos aspectos. Ya iremos profundizando en otros cursos CSS específicamente y JavaScript, pero en estos particulares vamos a concentrarnos en lo que es HTML. Aprender este lenguaje te ofrecerá un panorama general respecto al desarrollo web y a partir de este podrás ir incorporando nuevas skills, nuevas habilidades para complementar con el maquetado, ¿sí?, la lógica de programación que se puede incorporar, el uso de sistemas de backends, microservicios, tecnologías varias, entre otras. Es cuestión de que investigues. Para investigar, ¿qué te sugiero yo que puedas tener en cuenta? Las preguntas más básicas y generales que podemos hallar, como por ejemplo, ¿qué son las redes de Internet? ¿Cómo funciona la Internet en sí? ¿Cómo funciona un navegador? ¿Qué es un navegador? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelo cliente-servidor? ¿Qué es un servidor web? ¿Qué es un cliente web? ¿Sí? Hablar sobre direcciones IP, investigar qué es ese numerito que representa de manera única a cada cliente que está navegando en la red. ¿Sí? Más adelante nos podrá interesar sobre customización de código, sobre mejora de performance y entre otras características. ¿Sí? Es un lenguaje HTML, ¿sí?, que deberemos aprender nuevo conocimiento. Como todo lenguaje vamos a tener que aprendernos y memorizar nuevas estructuras, nuevos textos, nuevas reglas, nuevas formas de escribir y definir cosas. Entonces, en este caso yo te sugiero que te armes de mucha paciencia y de que intentes aprenderte todas las partes de este lenguaje. Algunas de ellas las vas a usar con mayor regularidad y otras no tanto. Pero el único esfuerzo que hay aquí es estudiar y memorizarte un nuevo lenguaje. No dejes de practicar, no dejes de investigar, siempre explora más allá de lo que ves en los tutoriales, supérate a ti mismo, supera tus límites, prueba, practica y con esto te harás un mejor profesional.